William, busquen Marcos 1.15. Marcos 1.15. Muy bien, vamos a ir anotando de una vez. Las otras clases yo digo y de último anotan, hoy no. Hoy vamos a anotar desde una vez, voy a ir como dictando, ¿no? Conforme yo voy dictando vamos a ir anotando. Muy bien, la clase de hoy, clase número ¿qué? Clase número 7 y tema número ¿qué? 3. Tema número 3. Tema número 3. Vaya anotando, clase número 7, tema número 3. Y el tema que vamos a meditar en esta madrugada, hermanos y hermanas, es el arrepentimiento. Este va a ser el tema, el arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Claro que sí. Clase número 7, tema número 3. Y el tema es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Clase número 7, tema número 3. Y el tema es el arrepentimiento. Si alguien se queda, haga como la hermana habló. Entonces, cuando alguien se queda, puede repetir hermano, o diga me quedé hermano, para que podamos todos juntos. ¿Lo llevamos ya? Vamos a tratar de hacerlo breve porque, hermano, ya ve que los temas son muy largos. Yo no quisiera tardar, pero son muy difíciles de reducir. Muy bien, el arrepentimiento. Clase número 7, tema número 3, el arrepentimiento. Muy bien. Como base vamos a utilizar Mateo 4:17. Yo sé que no se alcanza a ver allá. Mateo 4:17, anótelo. Usted ordénense en su cuaderno a la manera que usted se entienda. Por ejemplo, yo me entiendo a mi manera, usted anote a la manera que usted entienda lo que digo. Mateo 4:17 y Marcos 1:15. Mateo 4:17 y Marcos 1:15. Y Marcos 1:15. Estas serán las bases que vamos a usar para el tema. Mateo 4:17 y Marcos 1:15. Mateo 4:17 y Marcos 1:15. ¿Lo tenemos? Muy bien. Vamos a iniciar entonces, amados hermanos. Léame, hermano Encarnación, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Jesús empezó a predicar: arrepentidos y convertidos. Marcos 1:15, hermano William. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Muy bien. Cuando Jesús venía a la tierra, Juan el Bautista fue el que vino antes que Jesús a preparar el camino. Era Elías que vendría. Y el mensaje que Juan el Bautista predicó fue arrepentimiento. Y después de que Juan el Bautista fue llevado a la cárcel, Jesús entonces comenzó su ministerio y él también comenzó predicando arrepentimiento. Aún todavía, cuando vemos el libro de Hechos, en el capítulo 2, después de que la iglesia recibe el Espíritu Santo y se junta un montón de gente a ver lo que estaba pasando, Pedro se levanta por primera vez a predicar y lo que predicó fue arrepentimiento también. Arrepentidos. Después en el capítulo 3, esto lo voy a ir diciendo, otra vez Pedro sana al cojo del templo de la Hermosa y hace el milagro y se junta mucha gente y predica otra vez por segunda vez y también vuelve a predicar arrepentimiento. Y cuando se le predica la primera vez a los gentiles, también se les predica arrepentimiento. Y cuando vemos las cartas para la iglesia de hoy en día, es un llamado al arrepentimiento. ¿Qué quiero decir? El comienzo para yo ser un hijo de Dios, para yo poder ser cristiano de verdad, seguidor de Cristo,
El primer paso que yo debo de dar para conocer a Dios, aceptar su regalo de salvación, es el arrepentimiento. No se puede ser cristiano si yo todavía no he pasado este proceso. No se puede ser hijo de Dios si yo todavía no he pasado este proceso. Entonces, el arrepentimiento debe ser el primer paso que todo hombre y toda mujer debe de tener, entender y pasar y sentir para poder ser cristiano. Entonces es importante que entendamos lo que es arrepentimiento, ¿verdad? ¿Podría alguien estar predicando, cantando, ejerciendo cualquier cosa dentro de la iglesia sin haber pasado el proceso del arrepentimiento, sí o no en este lado? Sí. Quiero decir que dentro de la iglesia, o sea, no, cuando digo iglesia estoy hablando de todo cristiano, cualquier idioma, cualquier lugar. Hay personas que podrán estar cantando, hasta predicando, que no han pasado este proceso. Entonces es importante que nosotros entendamos, sepamos qué es, cómo es, y saber si yo ya pasé este proceso. Sí. Recuerda que Jesús en Mateo 7:21 le dice a aquellos que predicaban, sanaban enfermos, hablaban lenguas, profetizaban en su nombre, ¿se recuerdan? Cuando Jesús les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todo el que dice ser que me conoce, cristiano, lo que sea, es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Él les dijo, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Él dijo, porque hay que hacer la voluntad del Padre para verdaderamente hacerlo en el nombre del Padre. Y para yo hacer la voluntad del Padre, tengo que haber pasado por el arrepentimiento. Entonces es necesario entender esta palabra. Vamos a empezar por este lado. ¿Qué comprende ustedes, y también va para ustedes, por la palabra arrepentimiento? No tengan miedo. Si usted se equivoca, es mejor que se equivoque aquí a que se vaya equivocado, llegue allá al juicio y le digan que estuviste equivocado toda tu vida y allá para el infierno. Entonces no tengan miedo. Quiero ver qué tanto comprendemos. Los que ya tuvimos la clase el lunes se esperan. Ahorita los que no han tomado la clase van a participar. A ver, este lado, ¿qué entiende usted por arrepentimiento? Bueno, mientras lo piensa, ¿habrá alguien aquí que esté listo para dar una respuesta de los que no han tomado clase? Lo que usted tenga en la mente, no tenga mi hermana. Lo que yo entiendo por arrepentimiento es como convertirse al santo evangelio y apartado para Dios, ser apartado para Dios. Ok. Es lo que yo entiendo. Muy bien, apartarse, convertirse. Muy bien. Solo vamos a dar. ¿Qué, alguien más que quiera dar alguna palabra más? No le estamos dando participación a mano encarnación, no porque no sepa, sino porque queremos darle oportunidad a ustedes. ¿Alguien más que quiera opinar? No tenga miedo, como vuelvo a repetir, salga de su duda, porque no voy a hacer que esté caminando en el camino incorrecto, y eso está más duro, ¿verdad? Es algo que existe y pues sabiendo que no es bueno y pues te duele en el corazón. Ok. Que ya lo hiciste. Muy bien, dolor. Dolor. Muy bien. ¿Alguien más? No tenga pena, si usted quiere decir algo, si se equivocó, no hay ningún problema. ¿No hay más? Bueno. Dejar todo lo malo. Dejar todo lo malo. Dejar
Ok, todo lo malo. Muy bien. ¿Habrá alguien más antes de que cerremos la participación? Es como empezar una nueva vida. Una nueva vida. ¿Alguien más? No tengan miedo. ¿Alguien más? Bueno, entonces en nuestra comprensión de arrepentimiento, lo que entendemos por arrepentimiento es apartarnos de algo, convertirnos de algo, sentir dolor por algo, dejar todo lo malo o tener una nueva vida. No estamos lejos, pero quizás van a haber conceptos que vamos a aprender hoy para tener más clarito qué es esto, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar la clase entonces y lo vamos a empezar definiendo completamente lo que es arrepentimiento y después lo vamos a explicar, ¿sí? Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es arrepentimiento. Esto no es para que se lo aprenda, pero para que lo tenga como información. La Biblia o la palabra arrepentimiento, si está en el Pentateuco, fue escrito en hebreo. Si está en el si está en el Antiguo Testamento, está en hebreo. Y si está en el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. O sea que lo primero que vamos a hacer es saber qué significa en el idioma original del Nuevo Testamento cuando se usó la palabra arrepentimiento y saber qué significa en la palabra hebrea cuando se usó en el Antiguo Testamento. Pero esto es solamente para que usted tenga un dato nada más, no es el tema, ¿sí? Así que no se queden en la cabeza, solo tengan el registro. La palabra en griego que se usó, vamos a anotar aquí, anote griego, vayan anotando, griego, es metanoia, vayan anotando, vayan escribiendo, hermanos. La palabra, vayan escribiendo, hermanos. La palabra en griego que se utilizó es la palabra metanoia. ¿Tienen lapicero? No, que lo escriba. Oh, ok. Muy bien, la palabra en griego que se usó es metanoia, 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 metanoia. Muy bien. Y esta palabra, el significado que tiene más cercano es, lo voy a dictar porque no van a alcanzar a ver, es tener otra opinión. Tener otra opinión. También cambiar de curso. Si alguien se queda, avise. Muy bien. La palabra griega es metanoia y significa tener otra opinión o cambiar de curso. ¿Alguien se quedó? ¿No? Espero que estén anotando, hermanos. Si no, pues allá usted sabrá. Ya sabemos que estas clases son importantes. La palabra en hebreo, si alguien se queda, me avisa. La palabra en hebreo es, lo voy a escribir, es esta, mire, SHV, no sé cómo realmente se pronuncia, Shub, digamos, pero no sé cómo no se pronuncia así. ¿Lo puedes deletrear? SHU y B alta, B grande. Shub, parece quiché, ¿verdad? ¿Habrá una palabra quiché como esta, hermanos? Amén. ¿Sí? ¿Qué significa? Tamalito. Muy bien, la palabra en hebreo es shu, que significa volver atrás, volver atrás. En hebreo es shu, que significa volver atrás o
cambiar de sentido o cambiar de sentido. Si se queda alguien me avisa. ¿Ya lo tenemos? Vale, no hemos entrado al tema. Lo único que estoy haciendo es dando un poquito de información para que a lo mejor hay hermanos que les gusta tener un poco de bases, un poquito, ¿verdad? Hay quienes no hay. Lo importante es que me entiendan el tema. Eso es lo más importante. Ya si usted es de los que le gusta datos, es solo para que tenga datos, ¿sí? Bueno. Ahora bien, entonces, la palabra arrepentimiento se usó en la Biblia, tanto como en el Nuevo Testamento, y cuando se usó en el Nuevo Testamento, recuerde que fue escrito en griego, y cuando se usó la palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, el significado en griego y en hebreo es tener otra opinión, cambiar de curso, volver atrás, o cambiar de sentido. Muy bien, pero ¿qué es la palabra arrepentimiento? Vamos a definir lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento es, vaya anotando, arrepentimiento y póngale 2 puntos, arrepentimiento, y póngale 2 puntos y ahorita vamos a definir lo que es. Arrepentimiento, 2 puntos. Ahorita les voy a decir la definición más simple, más sencilla, que cualquiera va a poder entender, ¿sí? Arrepentimiento, 2 puntos, es un cambio, completo, es un cambio completo en la manera nadie se ha quedado, ¿verdad? De pensar, sentir y actuar. Arrepentimiento es un cambio completo en la manera de pensar, sentir y actuar. ¿Vamos bien? Vale, muy bien. Si alguien se queda, no tenga vergüenza, avise que es mejor que vayamos paso a paso, que al final no vayamos a entender nada. Muy bien. Entonces, arrepentimiento es un cambio completo, no un cambio a medias, sino un cambio completo. Si le quitamos la palabra completo aquí, es un cambio en la manera, cambia, no está bien. La palabra completo es lo que hace que este concepto sea correcto. Muy bien. Entonces, el arrepentimiento en sí es un cambio completo en la manera de pensar, sentir y actuar. Muy bien, vamos a definir estos 3 y después explico. Vamos a definir primero en la forma de pensar. Ponga pensar, 2 puntos. Pensar, muy bien, voy dictando. Entiendo lo destructivo. Entiendo lo destructivo, horroroso, entiendo lo destructivo, lo horroroso, sucio, condenador, que es el pecado,
¿Qué es el pecado? Repito, entiendo lo destructivo, horroroso, sucio, condenador, que es el pecado. ¿Tiene ya? ¿Van ahí? Sí. Y que trae consecuencia. Y que trae consecuencia. Que trae consecuencia. Muy bien. ¿Alguien se quedó? Vamos a dictar y después vamos a explicar. Ahora vamos a definir sentir. Escriba sentir, 2 puntos. Sentir, 2 puntos. Sentir, 2 puntos. Vamos definiendo. Siento el peso del pecado. Siento el peso del pecado. Siento el peso del pecado. Siento el peso del pecado y me vuelvo sensible y me vuelvo sensible. ¿Alguien se ha quedado? Siento el peso del pecado y me vuelvo sensible cuando cometo un error. Cuando cometo un error. Cuando cometo un error. Muy bien, ¿vamos bien? Bueno. Cuando cometo un error. Ahorita vamos a explicar todo, no se preocupen. Vamos a definir la última palabra, actuar. Escriba actuar. 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 2 puntos y voy dictando. Voy corrigiendo. Voy corrigiendo gradualmente. Voy corrigiendo gradualmente. Voy corrigiendo gradualmente todo lo que hay. Todo lo que hay. Todo lo que hay mal en mí. Voy corrigiendo gradualmente todo lo que hay mal en mí. Y entre comillas escriba cambios. Cambios. Ahí está, cierra comillas. Ahí está. Voy corrigiendo gradualmente todo lo que hay mal en mí y entre comillas cambios. Muy bien. Entonces, ¿nadie se quedó? Termino de escribir y pasamos a una explicación. Lo estoy tratando de hacer lo más resumido y más fácil que se pueda. Muy bien, ¿lo tiene ya? Bueno, présteme atención. Entonces el arrepentimiento, esta es su base en concepto, pero en sí el arrepentimiento es un cambio completo en la manera de pensar de nosotros, de sentir de nosotros y de actuar de nosotros. Eso es el arrepentimiento, un cambio completo en mi manera de pensar, en mi manera de sentir y en mi manera de actuar. Ahora voy acá, preste mucha atención y voy a definir las palabras que utilizamos, ¿sí? Y con la ayuda de Dios todos vamos a salir bien comprendidos este tema. Muy bien. Le voy a poner un ejemplo para que usted comprenda esta palabra. Antes de conocer a Dios,
o antes de que usted volviera otra vez a Dios. Empecemos por los que los que antes de conocer a Dios, ¿qué estaríamos haciendo nosotros en esta hora? Aquí de este lado, maldad. ¿Qué estaría haciendo usted en esta hora si no estuviera aquí en el culto y no hubiera iglesia y anduviera lejos de Dios? ¿Qué estaría haciendo usted en esta hora? Facebook. ¿Otro? Pecando. ¿Qué más? Tomando. ¿Sí? ¿Qué más? Paseando, jugando fútbol. ¿Qué más? En la discoteca, enamorando muchachas. ¿Qué más? ¿Qué más? No, de verdad, ¿qué estaría haciendo usted si no tuviera un Dios? ¿Ah? Hoy es ¿qué? Miércoles. ¿Qué estaría haciendo usted? Tomando. Sí, no es verdad. Es verdad. Yo en otro tiempo igual tomado, tal vez drogado, no sé, cualquier cosa. ¿Verdad? Bueno, significa que en ese tiempo que no teníamos conocimiento de la palabra de Dios, ni de Dios, lejos de Dios, nosotros anduviéramos tomando, enamorando muchachas, en la discoteca, drogándonos, en la cantina, en una cancha de fútbol, en la casa viendo películas, jugando videojuegos. O sea, estuviéramos haciendo otra cosa, pero menos estar en una iglesia, ¿sí o no? Sí. Bueno. Pero cuando nosotros, otra cosa más, estábamos allá haciendo todas estas maldades que ya mencionamos. El que tomaba, por ejemplo, yo y muchos, ¿verdad? Tomaba hoy y se arrepentía y no volvía a tomar el día de mañana. No lo hacíamos. Probablemente cuando sentíamos el gran dolor de cabeza, ya no vuelvo a tomar, decía en la mañana. Y en la noche, y otra vez, ¿verdad? El que estaba casado le hablaba a otra mujer como quiera, estás bonita, estás chula, sin importarle, ¿verdad que sí? O sea que no solo estuviéramos en otro lado, sino que también no sintiéramos vergüenza por lo que estábamos haciendo, ¿verdad que sí? Bueno, cuando venimos al conocimiento de la palabra, sea como sea, algo pasó en nosotros que ahora ya no estamos en la cantina, ya no estamos allá, ya no estamos allá, sino que estamos en la iglesia. Y algo pasó en nosotros también, porque ahora, si uno de ustedes, porque dejó de orar, porque se descuidó, no vino al culto unos 3 días, de repente volvió a caer en algún pecado que participaba anteriormente. Por ejemplo, no sé, puedo poner cualquiera, pero no quiero entrar a ese detalle. ¿Cómo se siente ahora? Si peca usted, ¿cómo se siente? Mal. ¿Verdad que ya no nos da igual? ¿Verdad que ya nos da vergüenza? ¿Verdad que ya tenemos miedo? ¿Verdad que ya nos sentimos sucios? Ya no es como antes, ¿verdad? Antes nos valía todo, ¿verdad que sí? Pero ahora no, ¿verdad? O sea que algo pasó en nosotros, porque ya no estamos allá, no estamos allá, estamos aquí. Y algo pasó en nosotros porque cuando vayamos ya no nos da igual, ya nos da vergüenza. ¿Ok? Y algo más pasó, porque ahora ya no estamos allá, ya nos da vergüenza y estamos tratando de dejar. ¿Qué significa dejar? Cambiar, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos en la pelea, tratando, luchando con esa tentación, con ese deseo, ¿verdad que sí? ¿Y qué fue lo que pasó en nosotros? El arrepentimiento. Porque arrepentimiento es un cambio completo. Y aquí voy a entrar ya al detalle. Un cambio completo. Usted dirá, hermano, pero es un cambio completo. Y yo he escuchado predicadores, yo también, que dicen que el que se arrepintió jamás vuelve a cometer ese pecado.
Y el que comete un error, por eso puse error, que es lo mismo que pecado. Pecado es errar del blanco. Y yo he escuchado predicadores, usted también, yo también, que dicen que el que se arrepintió de verdad jamás vuelve a cometer pecado, porque si vuelve a otra vez, ese nunca se arrepintió. ¿Cierto o equivocado? Equivocado. Hermano, pero usted acaba de decir un cambio completo. Ahí tiene la palabra subrayada. Sí. Pero ahora vea esta palabra que incluimos aquí. ¿Qué dice ahí? Gradualmente. ¿Entienden la palabra gradualmente? ¿No? Es como las gradas. Hay 10 gradas. Usted no brinca de la primera a la última, ¿o sí? Va grada por grada, paso por paso, ¿verdad que sí? Gradualmente es eso. Es un cambio que se da, pero no se da de la noche a la mañana, sino bíblicamente se da toda nuestra existencia en esta tierra. Se va dando paso a paso, poco a poco. Entre más obediente soy a la palabra, mis cambios son más continuos, más rápidos. Entre menos obediente soy a la palabra, mis cambios son más lentos. Pero eso no quiere decir que no he entrado al proceso del arrepentimiento como predican algunos. No, yo voy a explicar ahorita. Sino que el arrepentimiento ya se dio en nosotros porque ya no estamos donde deberíamos de estar en otro tiempo. Y ya no estamos haciendo lo que hacíamos en otro tiempo. Y ya no nos da igual hacer lo que hacíamos antes. Y para que nosotros ya no estemos allá, ya no hagamos lo que hacíamos antes, ya no sintamos igual todo, algo tuvo que haber pasado. ¿Y qué fue lo que pasó? Tenemos otra opinión acerca de lo que hacíamos antes. Cambiamos de dirección de curso. Íbamos para allá y de repente ahora ya no estamos para allá, estamos para acá. ¿Verdad? Volvimos, ya habíamos avanzado en el pecado, pero ¿qué hicimos? Volvimos atrás. Ya no avanzamos. Cambiamos de sentido. Va rumbo al norte, ahora va rumbo al sur. ¿Me entiende? El arrepentimiento del cual estoy hablando, que es la obra primera para venir al Evangelio, de esta obra, no del arrepentimiento continuo de mis errores, sino del arrepentimiento. ¿Se da una vez o se da muchas veces? ¿Qué dice? De este arrepentimiento que estoy hablando. Una vez. Es una vez del que estoy hablando. Ahora bien, como se da gradualmente, voy a ir sufriendo porque cometo un error y tengo que volver a pedir perdón a Dios. Cometo otro error y voy pidiendo a Dios, pero ya no voy en el sentido donde iba antes, porque ya no, usted ya no está en una cantina, ¿o sí? ¿O de vez en cuando va a la cantina usted? ¿Verdad que no? Porque ya cambió de dirección, de sentido. Ya se arrepintió del camino que llevaba. Entonces, ¿qué pasa en mi hermano? Pasa que el pecado no va a ser quitado de nosotros, como ya lo estudiamos, hasta el día que el cuerpo muera. Porque el pecado está en nosotros, en nuestra carne. Entonces, todo el tiempo nuestro caminar en este mundo, aunque ya nos arrepentimos, ya cambiamos de dirección, mi responsabilidad ahora es estar orando, estar ayunando, estar leyendo Biblia, estar viniendo a los cultos sin faltar,
estar viniendo a la vigilia. ¿Para qué? Para que mi carne, que no ha sido cambiado, está ahí, no me gane. Entonces, yo ya cambié de dirección, yo ya me arrepentí, ya cambié, porque yo ya no estoy donde estaba antes, pero como mi responsabilidad de orar no la cumplo, mi responsabilidad de venir a un culto no lo cumplo, mi responsabilidad de leer la Biblia no lo cumplo, entonces voy a cometer más o menos errores. Más errores. Pero eso no quiere decir que voy por el mismo curso, porque ya no estoy en una cantina. Número 1. 2, ya no me siento alegre por fallar, me siento triste. 3, deseo cambiar. Ya entré a ese proceso. Ahora, cuando una persona viene, que es difícil, espero no haya, viene a la iglesia, pero al mismo tiempo se deleita en el pecado, se deleita, o sea, ni siquiera dice quiero cambiar. Entonces, esa persona no ha entendido todavía esto, ni ha pasado esto. Pero la persona que ya empezó a venir y sufre por el pecado, y sufre por el pecado, ya no quiere el pecado, ya sabe que está mal, ya piensa diferente a lo que está practicando, ya no le da igual, ya no le da deleite, ya sabe que se está destruyendo su cuerpo, ya sabe que destruye su economía, su familia, ya no quiere, es una persona que ya está entrando a este proceso. ¿Me entiende? Ahora voy al concepto. Por eso arrepentimiento es un cambio completo en la manera de pensar, sentir y actuar. ¿Por qué pensar? Porque ahora lo que antes yo no entendía, ahora lo entiendo. Entiendo ahora que el pecado me destruye. Entiendo ahora que el pecado es feo, es horrible, es horroroso. Entiendo ahora que el pecado es sucio. Y ahora, ¿verdad que sí? Entiendo ahora que hay una condena, que el pecado es condenador en esta vida, ¿verdad? Y entiendo qué es el pecado y que trae consecuencias. Ahora entiendo que el pecado me lleva al infierno. Ahora entiendo que el infierno no es bonito. Ahora entiendo que entre más peco yo en este mundo, más voy a sufrir, más me va a ir mal. Sentir, esto no lo entendía yo antes. Quizás decía, ay, perro, hay problema, pero no lo entendía. Por eso seguía tomando, seguía engañando, seguía haciendo lo que hacía, porque mi mente no había cambiado. Ahora ya cambió mi mente, ahora ya entiendo que el pecado no es bueno. Sentir, antes yo pecaba, hacía lo que quería y me daba igual. A lo mucho un remordimiento que es natural, pero igual me daba igual, seguía haciendo. Ahora no. Ahora cuando yo toco el pecado, siento el peso del pecado, ¿verdad? Y me vuelvo ahora sensible cuando cometo un error. Hermano, me siento hasta la última, sí, hermano. Cuando cometo un error, una carita que trae en el culto, triste. Ya ni ganas de cantar, no hay gozo, no hay paz. Hermano, pasa a presidir el culto, ahorita no puedo. Hermano, toque. No puedo subir, hermano. Ahora ya siente. Antes no, ¿verdad? Pero ahora ya siente, ¿verdad? Ahora ya entiende que él también dice, no, si sigo así voy para el infierno, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora ya siente el peso del pecado también. Y como ya lo entiende y ya siente lo doloroso que es el pecado, eso genera que vaya corrigiendo. Pero esa corrección lo va haciendo, ¿sí? Gradualmente, paso a paso, ¿sí? Va corrigiendo todo lo que hay mal en él, que son cambios. ¿Entiendes? El carácter. Ahora cuando antes le gritaba a la esposa, le valía, hasta trompada agarraba a la esposa. Y al otro día una rosa le llevaba y hacerme comida, le decía.
Ahora no. Ahora cuando discute y de repente entró ahí a la iglesia, se pega la regresada. Pero mi hermano, ahorita vengo a perdonadme, disculpadme, sí, el diablo se me metió ya. Te grité, perdonadme, voy a entrar al culto, quiero entrar en paz. Dios me va a mirar, no puedo cantar así. ¿Sí o no? Va corrigiendo, ¿verdad? Entonces, esto es el arrepentimiento. Algunos predicadores están diciendo que el que dice que se arrepintió y comete una falta, ese no se ha arrepentido. Dice, mentira, no es así. No es, iría contra toda la Biblia, iría eso. Porque ¿qué dice la Biblia? El que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Decir esa parte es negar toda la Biblia. Aún el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios capítulo 15, él cuando habla de la resurrección postrera, él dice que lo corruptible, hablando de nuestro cuerpo, o sea, lo pecaminoso. En Romanos 7 dice el pecado que mora a mí, esto es en mi carne, ¿verdad? Y vimos cuando estudiamos el pecado que la primera condena es que cuando cayó el primer seres en el huerto del Edén, se modificó nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice que hasta que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, o sea, hasta que este cuerpo se quede y recibamos el cuerpo glorificado que será semejante a Dios, hasta ahí se acabará los malos pensamientos, los malos deseos. Mientras estemos en esta tierra, como dijo el salmista, en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. Estoy ya, desde que nazco, y el pecado ya está en mí y estará en mí todos los días que yo viva. Entonces podemos pecar, entonces mato. No, porque ya hubo un cambio acerca del pecado, acerca de cómo sientes el pecado, y ya entiendes que debes de irte corrigiendo. Entonces, esto es lo que es arrepentimiento. Si usted ya entiende que el pecado es sucio, es malo, es condenador, si usted ya siente tristeza, hasta en algunos casos náusea cuando peca, usted ya está en este proceso. Y si usted, Señor, quiero cambiar, no me siento bien, Señor, usted ya está en estas tres cosas. Entonces, para que sea un arrepentimiento verdadero, tienen que estar estas tres cosas. Si hay dos, no es arrepentimiento. Porque podría yo tratar de actuar bien, pero sin entender por qué. Eso se llama religión. No se llama arrepentimiento. Sino yo quiero hacer bien porque entiendo que quiero hacer mejor, pero sin entender por qué. Tengo que entender, sentir para ir corrigiendo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es arrepentimiento, y vamos a traer una parte. Después vamos a entender muy bien. Vamos a escribir otro poco. Anote ahí. El arrepentimiento solo puede suceder ¿vamos bien? Cuando comprendemos solo puede suceder cuando comprendemos nuestra pecaminosidad, nuestra
pecaminosidad. ¿Vamos bien? Nuestra pecaminosidad y nuestra condena. Y nuestra condena. Y nuestra condena. Punto y aparte. Y nuestra condena. Que no tenemos. Que no tenemos. Que no tenemos ninguna esperanza. Ninguna esperanza. Que no tenemos ninguna esperanza. ¿Vamos bien? Ok, punto y aparte. Y escribimos, escuchamos el Evangelio. Escuchamos el Evangelio. Escuchamos el Evangelio. ¿Vamos bien? De que hay una manera 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 y está en la cruz de Jesús. En la cruz de Jesús. Siempre que escriba el nombre de Jesús, háganlo con mayúscula, la inicial, porque todo nombre va y aparte es un nombre universal. La cruz de Jesús. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Voy pasando ya a este punto. ¿Cuánto llevamos de tiempo? No sé. Vamos bien. Vamos a atrasarnos acá. Muy bien. Ya entendimos más o menos casi completo lo que es arrepentimiento, ¿verdad que sí? Y cada uno ya sabe si ya pasó este proceso o no. Ya vimos cómo. Debe entender lo grave del pecado, debe de sentir el peso del pecado y debe de anhelar, cambiar y ir cambiando gradualmente. Muy bien, pero que aún va a cometer errores por su falta de responsabilidad con lo espiritual, ¿verdad? Pues ya está. Ahora vamos a ver esta parte que quiero decir. El arrepentimiento solo puede suceder, o solo puede entenderse, o solo puede recibirse, o solo se puede tener, o solo se puede pasar cuando una persona comprende su pecaminosidad y la condena que tenemos y que no tenemos ninguna esperanza. Un punto y aparte ahí. Significa que una persona no puede arrepentirse si primero no sabe de qué. ¿Me entiende? Si primero usted no sabe, por ejemplo, yo le digo, hermano, arrepiéntase. Bueno, ¿y de qué? Pero arrepiéntase, hombre. ¿Y de qué me voy a arrepentir, hermano? Pues está bueno, me quiero arrepentir, pero dígame de qué, ¿verdad? Entonces lo primero que debe de saber la persona es de qué y por qué debe de entrar al arrepentimiento. Entonces, nadie puede estar en ese proceso si no entiende por qué. Entonces, lo primero que hay que entender es esto. ¿Se recuerdan del tema 1? Enseñamos que somos estudiantes, que estamos en una escuela y que vamos a aprender, ¿verdad? Y que va a tener costo, se va a hacer difícil. Van a haber cosas que van a empezar a pasar en nuestra vida
que son el costo, el precio. Pero también vimos que tenía bendiciones, ¿verdad que sí? Y después vimos el tema del pecado. ¿Y qué es pecado, dijimos? ¿Qué es pecado, dijimos? Nos dijo pues, sentimientos, acciones y pensamiento. Esa fue la definición. Deberían de saberlo en el examen y lo contestaron. Pecado es pensamientos, sentimientos y acciones que van en contra de la voluntad o la ley de Dios y en contra de prójimo. Por eso el arrepentimiento también tiene las mismas palabras: pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Me entienden? Entonces, lo primero que nosotros hicimos es explicarle a ustedes qué es el pecado, que son todo pensamiento que no le agrada a Dios y que es en contra de mi prójimo, que es todo sentimiento que no le agrada a Dios y que es en contra de mi prójimo, y que son todas las acciones que no le agradan a Dios y es en contra de mi prójimo también. Y vimos también que somos culpables, ¿verdad que sí? Vimos que porque el pecado ya está en nuestra carne, no podemos salirnos de la carne. Y vimos también que por el conocimiento de la ley nos dijo que no es robar, que no debemos matar, no desear la mujer del prójimo, etc. Y no solo eso, nos dio la condena que es muerte, ¿verdad que sí? Y aún todavía nuestros actos diarios en pensamientos, sentimientos y acciones fallamos también a Dios, nos hace culpables. Y después vimos que como culpables, si no tuviéramos a Cristo, íbamos a terminar ¿dónde? En el infierno. Y vimos también que en esta tierra, entre más pecábamos, el pecado más nos lastimaba, nos destruía, ¿verdad? Entonces, con esos 3 clases debimos de haber aprendido lo duro, lo sucio, lo malo, lo destructivo que es el pecado, y que estoy condenado porque está en mi carne, lo cometo y ya sé que es pecado y lo hago, y por lo tanto yo estoy condenado, perdido, sin esperanza alguna, que no hay nada que yo pueda hacer, aún lo mejor que yo pueda hacer no me puede salvar. ¿Me entiende? Entonces, cuando es como cuando alguien tiene un dolorcito por acá, por allá, un dolorcito, ¿verdad? Y no, hombre, ahí se me va a pasar, ahí te va a pasar, tómate una aspirina, ya toma una aspirina, el dolor sigue. Pero él está como si nada, sigue trabajando, sigue como si nada, planeando hacer una casa, planeando comprar un carro, planeando un negocio, aunque le duele, una aspirinita, algo ahí. Pero de repente dice, mejor voy a ir al doctor para ver qué tengo yo. Y de repente va al doctor y el doctor le hace los exámenes y le dice, vuelva mañana y mañana tenemos resultado. Muy bien. Él regresa al otro día como si nada, contento con sus planes, sus sueños, con todo, ¿verdad? Quiere casarse, etc. Pero de repente el doctor le saca los exámenes y le dice, hey, tengo una mala noticia, le dice. Usted está perdido. Usted no tiene esperanza. No hay nada que se pueda hacer por usted. Ni porque vaya al hospital allá, para allá, ya no hay nada que hacer por usted. No hay nada. ¿Y por qué? Usted tiene cáncer y cáncer terminal. Le queda días de vida. Aproximadamente, probablemente pueda vivir un mes. Si usted fuera esa persona, ¿lo impactaría o no? Sí. ¿Seguiría pensando en la casa? ¿El carro? ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo golpearía? ¿Verdad? Y usted le viene una tristeza, ¿verdad? Un dolor, un miedo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Si usted no sabe de qué está enfermo, usted sigue planeando, sigue haciendo todo, ¿verdad? Pero cuando usted comprende que está enfermo, algo pasa en usted, lo golpea, cambia. Todos cambia.
Entonces, cuando nosotros vamos a escuchar que somos pecadores, que el pecado está en nosotros, que el pecado lo sabemos y lo hacemos, y que diario cometemos pecado, y que la Biblia dice que estamos condenados a muerte, al infierno, que no hay esperanza, que ni regalando todo tu dinero a los pobres, que ni haciendo esto, que no hay manera, no hay nada. ¿Nos tendría que golpear eso, sí o no? Nos tendría que golpear. Porque se nos dijo nuestra enfermedad. Y se nos dijo que terminaríamos en el infierno. ¿Quién quiere estar en el infierno, hermanos? Nadie, ¿verdad? Y yo le doy una opinión. Vaya ahorita allá, prendan la plancha todo lo que da, que se caliente bien y ponga la mano 10 minutos ahí sobre esa plancha en el metal caliente, para que tenga una idea más o menos. Y ahora imagínense toda una eternidad, pero no así, en una llama, pues. ¿Quisiera usted? No. Entonces, tendría que usted entender primero todo esto del pecado para poder arrepentirse. Porque si no, entonces no va a saber de qué. La persona que le dijeron que tiene cáncer, ese si tiene unos 100,000 quetzales, ese lo empieza a regalar porque ya no le sirve. Y si no tiene familia, no tiene hijos, ese empieza a regalarlo para allá, regala porque ya se va. Entonces, el que se entera que va para el infierno sin Dios, también dice, cambia también, ¿qué voy a hacer si no hago algo? Voy para el infierno, ¿verdad? Sin entender eso no puede traer uno de arrepentimiento. Doy ejemplo rapidito para que el tiempo no me gane, porque quiero aprovechar bien el tiempo, ya me quedan pocos minutos. Voy a dar unos versos. Usted lo va anotando y ahorita les voy a explicar. Los va anotando uno en cada línea para que no se vayan a revolver. Mateo, por más rápido que lo quiero hacer, hermano, siempre me lleva tiempo. Mateo, capítulo 3, verso 4 al 9. Mateo, capítulo 3, verso 4 al 9. Así, mire, va escribiéndolo para que no le tome, no esté escribiendo todas las palabras. Así, Mateo, capítulo 3, ya sabe que capítulo, aquí 2 puntos son versos, ya sabe que la línea es del 4 al 9, ¿verdad? Y cuando es punto y coma es solo el versículo y después el otro separado, ¿sí? La rayita significa que leemos todo de aquí a allá. Muy bien. También Juan o San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, del verso 7 al 9. San Juan, capítulo 8, verso 7 al 9, punto y coma, que significa saltearnos. También el versículo 21 de ese mismo capítulo 8. Otro punto y coma, y nos vamos a saltear, significa punto y coma, al verso 31 del mismo capítulo al 34. Ahí lo tengo anotado para que tome idea cómo, mire. Ahí está, mire, dice Juan capítulo 8, se lee el verso 7 al 9, luego punto y coma, leemos el verso 21 del mismo capítulo y luego nos salteamos al verso 31 al 34 del mismo capítulo. Así se escribe, ¿sí? Bueno. Del mismo libro de San Juan, punto y coma, capítulo 9, verso 16, punto y coma, verso 24, punto y coma, y verso 30 al 34, al 34. ¿Está, mire? Entonces es San Juan, capítulo 8, verso 7 al 9, punto y coma, el 21 solo, y después saltamos al 31, al 34, y luego punto y coma, el mismo San Juan, capítulo 9, verso 16 solito, luego verso 24 solito, luego verso 30 al 34.
¿Ya vamos ahí? Ahora, anote, Hechos capítulo 2, verso 37 al 42. Hechos capítulo 2, verso 37 al 42. El mismo libro de Hechos, el capítulo 3, versos 17 al 19. 3, 17 al 19, punto y coma también. Y el mismo libro, capítulo 4, verso 4. Sí, ahí está, miren. Y todavía me falta. Los últimos, no se preocupe, yo lo voy a explicar rápido esto, no piense que me voy a tardar tanto ahí. Romanos capítulo 2, verso 1 al 3, punto y coma. El mismo capítulo, verso 17 al 22, punto y coma. El mismo libro de Romanos, capítulo 3, verso 9 al 18. ¿Vamos bien? Si lo tienen ya, ¿no lo tienen más? Ya vamos a terminar, hermanos. Pero antes de seguir, porque no nos paramos un segundo, hermano, que a algunos ya les está empezando a agarrar sueño, y es normal, en una clase así es. No, es una clase así, es una clase así. Así es, estírese un poquito. Porque ya lo que falta ahorita ya es poco. Ya vamos a terminar, nomás que quiero que estén despiertos para lo que voy a explicar ahorita. Bueno, de hecho, pues, aquí me tendría que tardar mucho, pero se lo voy a hacer bien breve porque ya casi cumplo la hora, ¿verdad? Entonces, muy bien, estírese, muévase, quítese el sueño, sacúdase ahí, haga algo para que la mente ahorita esté bien despierta y tome la última parte de la clase, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Hoy sí, siéntese otra vez. Hoy sí. Bueno, cuando pueda en casa, lee todos los versículos que yo le dejé. Yo lo voy a tratar de relatar, porque si vamos a ir a leer todo esto, nos vamos a llevar otra hora. Entonces voy a tratar de relatar de todo. Por ejemplo, vamos a ver 2 ejemplos en la Biblia y después vamos a ver Romanos. En estos dos vamos a ver 2 ejemplos. ¿Cómo en la Biblia podemos ver que el que no entiende su culpabilidad, su condición, su enfermedad, el pecado y su condena, no puede arrepentirse? Y cómo el que sí acepta, reconoce y entiende su culpabilidad, puede arrepentirse. Por ejemplo, Mateo 3, 4 al 9, Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando, y toda Israel salía a Juan el Bautista a bautizarse. El bautismo de Juan era para él arrepentimiento, el perdón de pecados. Y dentro de la multitud salieron también los evangélicos de aquel tiempo, los sabáticos, los católicos, los testigos de Jehová, los que usted quiera mencionar, o sea, fariseos y saduceos. Salieron también, y Juan, cuando los vio, les dijo: generación de víboras. ¿Qué significaba? Les estaba diciendo falsos. O sea, les estaba diciendo la palabra que se oye muy fuerte, hipócrita les estaba diciendo.
¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? O sea que lo estaban haciendo nomás por apariencia, pero no entendían lo que estaban queriendo hacer. Y les dijo, haced pues, oiga, esto, haced pues frutos, o sea, cambios, dignos, o sea, que testifiquen de arrepentimiento. Significa que ellos estaban yendo solo por querer meterse en el agua y cumplir, pero no estaban entendiendo su culpabilidad. Y después ellos respondieron, o Juan el Bautista les dijo, ustedes dicen que como son hijos de Abraham, o sea, como ya predican, ya cantan, eran doctores de la ley. Ustedes piensan que como son hijos de Abraham, por eso no tienen por qué arrepentirse, no hay pecado en ustedes. Pero yo les digo que Abraham, que Dios puede levantar, en otras palabras, predicadores, cantantes, de las piedras. Ustedes necesitan arrepentirse. Entonces el problema que tenían, hermano, los fariseos, o sea, los de aquel tiempo, era que ellos se creían sin culpa, que ellos se creían que no tenían pecado, que ellos se creían que ellos ya estaban en el cielo. Y mire qué les dijo Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto, fruto de arrepentimiento, es cortado y echado al fuego. O sea, no importa que ustedes sean doctores, que vengan así aquí, si no tienen fruto de arrepentimiento, si no pasan por el arrepentimiento, que es aceptar nuestra culpa, nuestro pecado, y siguen creyendo que ustedes ya están en el cielo, que son santos, que son mejores que los demás, ustedes van a terminar en el infierno. Oiga, o sea que ellos tenían un problema, y el problema que tenían ellos era que no aceptaban que eran pecadores. Y cuando nosotros no aceptamos que somos pecadores, tenemos problemas para proceder al arrepentimiento. Después, lo que dice Juan, capítulo 8, ¿sí? Aquí, lo que está pasando en el capítulo 8, se recuerdan que los judíos, quitemos el contexto, solo hablemos del tema. Agarraron a una mujer que estaba en adulterio, estaba pecando. Y la ley dice que una mujer en adulterio tenía que matarla a pedrada. La agarraron y la trajeron con Jesús, con mala intención, por cierto. Y dijeron, esta mujer fue hallada en adulterio y la ley dice que hay que apedrarla hasta morir. ¿Qué dices tú? Le dije. Y Jesús, miren lo que va a hacer. Él de ustedes, porque ellos decían que no tenían pecado. El de ustedes que no tenga pecado, lance la primer piedra. Ellos no aceptaban, pero sí conscientemente sabían que fallaban. ¿Me entiende? Entonces, dice, no dijeron nada, pero dice la Biblia que sus conciencias les acusó y soltaron la piedra, se fueron y nadie se quedó. O sea, ellos sabían que estaban en pecado, pero no aceptaban. Y después, más adelantito, en este mismo capítulo de Juan, vamos a encontrar que Jesús les va a decir que son pecadores. Miren, Él les habló en los versículos anteriores que Él era el Salvador, que Él era la luz, que Él es el Mesías. Pero miren qué les dice en el verso 21. Otra vez les dijo Jesús, otra vez, o sea que ya les había dicho muchas veces esto. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado, oiga, les está diciendo, ustedes son pecadores, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Mire, Jesús les estaba empezando a decir, primero les acusó a la conciencia, a ver si entendían. Después les digo, ustedes van a morir en su pecado si no se arrepienten, si no reconocen. Y después, en el mismo capítulo, versículos más adelante, que es el 31 al 34, Jesús se encuentra con un ciego.
de nacimiento. Y Jesús agarra un puño de tierra, hace lodo y le echó en los ojos. ¿Sí? ¿Alguien quiere que le lista 2020? Vamos allá afuera ahorita. Tengo mucha saliva acá. ¿Alguien no mira bien? No, pues ¿quiere ser sano alguien? Así sanó Jesús. Bueno, le echó lodo ahí. Y después le dijo, vete a lavar al tanque de Siloé para que recupere la vista. Y entonces el ciego fue, no miró quién lo sanó, solo escuchó la voz. Se fue a lavar y empezó a mirar. Y los fariseos rápido, ¿y quién te dijo que te viera a lavar el día de reposo? Eso es pecado. Yo no sé quién es el que me dijo, solo me dijo, ve, lávate, y yo me sané y miro. Ese hombre, como no guarda el día sábado, es pecador. Mire, a Jesús le estaban diciendo pecador, hermano. Seguramente es pecador, dijo. Y él dijo, mire, yo no sé si es pecador o no. Lo que yo sé es que yo estaba ciego y ahora miro. Y después necios. Otra. ¿Y quién fue el que te sanó? Yo no lo vi, yo solo me dijo que vaya en el lado y hizo esto conmigo, me echó el lodo en el ojo. ¿No entienden ustedes? Yo no vi, les digo. Después llamaron a sus papás. Llegaron los viejitos ahí. ¿Este es su hijo? Sí, dijeron mamá. ¿Y estaba ciego? Sí. ¿De nacimiento? ¿Seguro? Sí, hombre. ¿Por qué no le preguntan? Ya tiene barba, tiene cana, bigote, ya, hombre. Tiene cédula ya. ¿Por qué preguntan los otros? Y otra vez. Bueno, la verdad, vecinos. ¿Qué te dijo? Ya les dije, les dice, ustedes ven ahí. Ya les dije, ¿por qué no entienden? Pero ellos no entendían, hermano. Y miren cómo termina esto. Entonces, Jesús empieza a hablarles y a decirles, estoy en el capítulo 9. Le dice, respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mire, el que no era cristiano entendía mal las cosas de Dios. Oiga, desde el principio no se ha oído decir que alguien lo abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y mire lo que dijeron ellos. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado, o sea, tú eres pecador y nosotros no, y nos enseñas a nosotros. O sea que ellos tenían el problema de que ellos no querían aceptar que eran pecadores. Ellos negaban y decían, somos buenos. Me salté unos versos del capítulo 8. Jesús les dice, dijo entonces Jesús, el verso 31, Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y miren lo que respondieron ellos, porque no aceptaban. Le respondieron, linaje de Abraham somos, o sea, justos somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dices tú seréis libres? Y miren lo que dice Jesús. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué les estaba diciendo? Son pecadores. Pero ellos seguían repitiendo lo que le dijeron a Juan. Linaje de Abraham somos, hijos de Abraham somos. Nosotros no tenemos pecado, nosotros no. O sea que cuando nosotros no reconocemos nuestra culpa, o no la entendemos, o no la pensamos, no podemos arrepentirnos. No se puede arrepentir a alguien que no reconozca. Lo primero que tenemos que es reconocer, porque si no, no podemos arrepentirnos. Hechos 2, 37 al 42, aquí es diferente. Aquí el orgullo, el no reconocer, no les permitió. Ellos murieron y no recibieron, y aún la nación no recibe todavía a Jesús. Siguen esperando un Mesías, porque se endurecieron, porque no reconocieron su pecado.
que estaban perdidos. Pero en Hechos 2, 37 al 42 y 3, 17 al 19 y 4, 4 se lo relato, aquí fue diferente. Aquí es el otro caso. Aquí se hizo alboroto porque hablaron en lenguas y Pedro se levantó a predicarles y él les dijo: ustedes mataron al autor y consumador de la fe y de la vida. Y entonces dice la Biblia que cuando ellos escucharon la gran prédica de Pedro, ellos se compungieron, o sea, se arrepintieron. Empezaron a llorar y a lamentar. ¿Y qué fue lo que dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? Porque alguien que se arrepiente dice: hermano, ¿y ahora qué hago? Ya entendí. ¿Qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepiéntanse. Y el segundo paso, que el arrepentido no tiene problema en hacer, bautícese en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que se agregaron 3,000. Oiga, aceptaron a Jesús, aceptaron su culpa, aceptaron su... ¿Por qué? Aceptaron que tenían pecado. Entendieron que estaban perdidos. Después, en capítulo 3, Pedro iba con Juan a la hora de la oración y miraron en el templo de la Hermosa un cojo pidiendo limosna, hicieron el milagro, y cuando el cojo empezó a brincar y a saltar, la gente otra vez se reunió y dijo: bueno, ¿qué pasó aquí? Y esto, ¿cómo es? Admiraron, y Pedro otra vez, por segunda vez, volvió a predicar a ese grupo y les volvió a decir el mismo mensaje: ustedes son los culpables, ustedes lo mataron, ustedes, porque así es el mensaje del evangelio. ¿Y qué hizo la gente? Nuevamente se entristecieron, o sea, se arrepintieron, aceptaron y dijeron: ¿qué haremos? Lo mismo les dijo Pedro: arrepiéntanse, conviértanse, bautícense. Y dice la Biblia que recibieron ese día el mensaje 4,000 almas. O sea que cuando vemos estos dos, el orgullo de ellos no les permitió recibir la salvación, no les permitió recibir el perdón, no les permitió arrepentirse. Y en este caso, el reconocer mi error, que estoy perdido, que no tengo esperanza, le ayudó a ellos a recibir a Jesús, a recibir la salvación. Entonces, el primer paso es quitar todo orgullo de nosotros, hermano. Es quitar toda defensa de nosotros. Termino. Para terminar de amarrar todo esto. Romanos capítulo 2, verso 1 al 3, 17 al 22, 3, 9 al 18. El apóstol Pablo envió la carta, va a presentar el evangelio, les va a decir que son salvos por gracia, que Jesús tomó el lugar de ellos, que su sangre los perdonó, que ya son hijos de Dios, que son adoptados, etc. Pero antes de decirle todo eso, él les va a presentar el evangelio. Pero antes de presentarles el evangelio, él tenía que hacer algo primero, y era demostrar que todos habían pecado. Empezó en el capítulo 2, 1 y 3, y dijo: a ti, hombre, cualquiera que seas, quien quiera que seas. Mire, lo voy a leer así rapidito y casi termino acá. Mire, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Oiga bien, él estaba diciendo: hey, ¿tú qué te crees? Más o menos, 2 que 3, y quieres mejor que aquel, que el que está en la cantina, que el que está allá. Tú también haces lo mismo de otra manera. O sea, los quebró. Y después, en el verso 17 al 22, ahí le habló a todo hombre, cristiano y no cristiano. Ahora le va a hablar a los judíos. He aquí, tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen la ley en forma de la ciencia y la verdad.
Oiga, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se hurtar, hurtas. Tú que dices no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Empieza quebrando a todos. Y de último, ya quebró a los hombres que no son judíos. Ahora quebró a los judíos. Ahora él también nos va a dar fuera. El verso 9 del capítulo 3 dice: ¿qué pues somos nosotros mejores? O sea, los apóstoles, él, que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo lo primero que está haciendo es diciéndole a los judíos, a los cristianos gentiles y a los que no son cristianos, les está diciendo: aunque usted sea judío, aunque usted sea cristiano ya, aunque usted no es cristiano, todos están bajo pecado. ¿Qué quiere decir? Que aunque prediques, cantes, pastorees, ejerzas algo, estás bajo pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Un pastor necesita de Dios? Sí. ¿O porque es pastor ya no necesita de Dios? ¿Me entiende? ¿Tiene debilidades todavía? Sí. Luego, la única diferencia es que como ora, tiene victoria. Porque la única victoria es cuando estás orando, leyendo, ayunando. Por eso, todo servidor, en cualquier área de la iglesia, cámara ya, debe de aprender a estar en ayunos semanales. Debe de aprender a tomar tiempo a leer la Biblia. Debe de aprender a orar de madrugada. Debe de aprender a estar en comunión con Dios para estar siempre en santidad. Porque cuando no lo hace, cae en pecado. Entonces, lo que quiere decir él aquí es que aquí no hay ni uno que sea más o menos, ni uno que sea mejor que el otro. No, usted no es mejor que el que está en una cantina. Usted no es mejor que un asesino. Usted no es mejor que un violador. Usted y yo somos igual. Estamos cortados con la misma tijera. Tenemos el mismo mal. Tenemos malos pensamientos. Tenemos malos deseos. Amamos cosas que no le agradan a Dios. Somos iguales. Delante de Dios, ellos no son peores que nosotros. Alguien que ya ejerce no es mejor que usted. O necesita menos de Dios. No. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es: acepten que aquí no hay ni uno. Ni uno. Y lo voy a leer que sea bueno. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. Oiga, no hay quien entienda, ni uno. No hay quien busque a Dios, ni uno. Todos se desviaron a una e hicieron inútiles. Oiga, ¿cómo nos dice la Biblia? ¿Cómo nos llama la Biblia? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Oiga, ¿qué nos dice la Biblia? Sepulcro abierto es su garganta. Su lengua engaña. Veneno de áspida debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Oiga, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es usted y eso soy yo. Así que aquí no hay ni uno mejor que otro. Aquí no hay ni uno, hermano, que ya tenga un pie en el cielo. Aquí no hay ni uno, hermano, que pueda decir: es que él está peor, que está borracho. No. Entonces, lo primero que hay que el Evangelio quiere hacer con nosotros es, hermano, quitar esos argumentos. Yo voy al cielo, que no voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia desde que vine 3 años, 2 años, 1 año. Pero yo mando a hacer mis acciones gracias a Guatemala. Invito a Jacobo Reynoso, a Carlos Riva a predicar. Mato 4 vacas. Además,
Construí una iglesia yo en Guatemala, di para la terraza, yo di para el cuarto de escuela de niños, yo puse para el piso cerámico, sí, yo lo hice. Por lo tanto, yo voy para el cielo. Mentira. Ninguna obra te puede salvar. No hay nada que puedas hacer para que te puedas entrar al cielo. La Biblia dice que aún tu mejor obra, tu mejor actuación para Dios es un ¿qué? ¿Alguien sabe? Un trapo de inmundicia. Lo que usted piense, con esto voy a agradar a Dios, con esto voy a llegar al cielo, que no sea Jesucristo, para Dios es un trapo, como el que usan para limpiar los baños, ¿me entienden? Las tazas de los baños por dentro, hasta con guantes lo usamos porque tiene microbio, ¿va? Así es para Dios, porque Dios no reconoce nada que no sea su Hijo. Él no va a recibir nada si no es a través del Hijo. Él no va a reconocer nada si no es a través del Hijo. Él no te ve, Él ve al Hijo cuando te ve. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede orar, nadie puede cantar al Padre, nadie puede agradar al Padre, nadie puede darle algo al Padre, quiere decir, si no es a través de mí. Entonces, esto significa que lo que hay que aceptar es que aquí el que no busca a Dios, el que no le entrega su vida a Dios, ese está perdido. Aunque te llamen hermano allá en Guatemala y no vienes aquí. Aunque allá todos los vecinos, hermano, no hombre, el hermano, pero para ellos, pero para Dios. Entonces lo primero que hay que aceptar para que esto se complete en nuestra vida es que, hermanos, estamos perdidos sin Dios. Sin Dios vamos directo al infierno, hermano. Sin Dios no hay esperanza. La única esperanza que tenemos para no parar en el infierno, la única esperanza que tenemos para llegar al cielo, el hogar de Dios, es creer en Jesús, es servirle a Jesús, es caminar en su evangelio. Y no nos salvaremos del infierno y llegaremos al cielo porque lo hicimos mejor que el otro, no, sino por la obra de Jesús. Aún siendo malos, aún teniendo defectos, aún siendo irresponsables en nuestra responsabilidad de oración, de ayuno, de todo. Pero si estamos en la fe de Jesús y estamos caminando, estamos peleando, vendrá Jesús y no dirá: tú lo hiciste bien, ¿qué pasa? Tú más o menos, no pasa, no. A pesar de tu condición, pero estabas luchando, estabas creyendo. La salvación será por gracia, por fe, por medio de la fe, por gracia, un regalo de Dios. O sea que no porque estamos en la iglesia nosotros somos mejores que el mundo, hermano. No porque ya ejercemos algo, ya somos mejores que los demás hermanos. No. Todos seremos salvos por misericordia. Porque nadie lo va a merecer. Porque no hay nada bueno en nosotros. No hay nada. Somos malvados. El pensamiento de mal y no de bien tenemos. Pero Dios es tan bueno. Porque mira con misericordia a su Hijo y a los de la fe de su Hijo. Entonces, por eso es importante venir a un culto, por eso es importante caminar en el Evangelio, por eso no hay que quedarse. ¿Por qué? Porque la única manera de salvarnos es creer en Jesús. ¿Podemos cambiar sin Jesús nosotros, hermanos? No. Si estando aquí no podemos cambiar totalmente, y si no venimos a la iglesia, ¿cómo estaremos? Peor. Entonces, terminando esto, por eso los mensajes que se predican aquí son duros, hermano. ¿Y cuándo van a predicar un mensaje de animación aquí, hombre? Así como aquel predicador que miro en las redes sociales. No se puede, porque usted ya se ama a usted mismo.
Usted trabaja para usted. Usted compra comida para usted. Usted hace casa para usted. Aunque el que está al lado tiene una casita de adobe. Usted, aunque tenga para hacer una casa de 3 pisos, usted la hace. Usted no dice, tengo dinero para una casa de 3 pisos, le voy a tirar un piso, le voy a dar para su casita de blog, su piso al vecino, porque su casita. ¿Lo dice usted? Porque ya nos amamos demasiado. Todo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, ¿me entiende? Entonces, el Evangelio no va a venir a alimentar nuestro ego, nuestro orgullo. El Evangelio va a venir a destrozarlo. Le pongo un ejemplo, con esto termino. Para que el Evangelio sea sembrado, primero tiene que haber arrepentimiento, que es sinónimo de quebrantamiento, de reconocimiento, de culpabilidad. ¿Me entiende? ¿Y cómo es la siembra? Cuando usted va a sembrar maíz, frijol, lo que sea, va por el campo tirando la semilla nomás así, ¿así o no? ¿Qué es lo primero que hacen? Limpiar el terreno si está sucio, ¿verdad? Y luego, cavar, ¿verdad? Si la tierra está suave, ¿con qué hacen el hoyo para sembrar frijol o milpa, man? Con una estaca. Si está suave la tierra, ya estuvo. Ahí va, ¿verdad? ¿A que sí? Cuando ya reconoce su culpa, fácil, el mensaje viene y como está ahí, uy, Señor, perdóname, pasa al altar, ¿verdad que sí? Es la tierra suave. Pero ¿qué pasa si le va a sembrar usted tierra, hermano, pedregosa, barro, hermano, tascal, pues, hermano? ¿Será que así nada más va a ser el que no? ¿Verdad que sí? Porque la tierra está dura. Va a tener que usar más fuerza, ¿no? Más violencia, ¿verdad? Y si no puede con, hermano, ¿qué me dijo que era un bastón? Estaca. Va a tener una piocha. ¡Pah! ¿Verdad? Y se abrió un poquito, otro, hasta que lo termina de abrir, ¿verdad que sí? Como una piedra que quiere quebrar. Hay piedras, hermano, que se quebró. Pero hay piedras, ¡bingo! ¡Bingo! No, este martillo no se quebró el martillo y la piedra no. Va a traer un mazo, una almágana, como lo coloca, y ya de qué cabezón ahí. ¡Pah! Nada, hermano. Y le da hasta que se. A veces solo un pedacito se queda. Y por pedacito, y como que le va quitando cáscara, va que si hay piedra, y lo de al medio está duro, hermano. Bueno, si la tierra no la cava, ¿puede sembrar o no puede? No puede. Bueno, la tierra es nuestro corazón. Si tu corazón está duro, Dios lo conoce, ¿verdad? Le decía yo, tal vez, hermano Carnación pasa y Señor, por favor, Señor, quiero predicar y animar a los hermanos porque apoyan en la venta de los viernes, apoyan la venta diario, se cansan de trabajar, Señor, y también le echan ganas, Señor. Dame un mensaje ahí para animar a los hermanos para seguir adelante. Por favor, Señor, te lo ruego, que no sea un mensaje de exhortación porque le están echando ganas a los hermanos, Señor. Amén. Y yo, sí, de la fe. Vamos a hablar de la fe. Sí, esto, aquí. Ahí está el mensaje de animación. Suba de hermano para bueno, hermano, vamos a hablar con la fe. Pero Él no conoce cómo está tu corazón. Él no conoce cómo está tu mente. Él subió con una intención de dar un mensaje de alentación que usted, ¿verdad? Porque ningún predicador quiere predicar una palabra fuerte porque, hermano, cuesta. Pero como Dios sabe que la semilla es la palabra. Y la tierra que va a sembrar Dios es tú. Entonces Dios sabe y dice, la tierra hoy estuvo viendo pornografía,
Hoy estuvo enamorando a aquella muchacha, hoy estuvo viendo películas, hoy esto, hoy lo otro. ¿Estaba suave o no estaba dura la tierra? Entonces ya que se dio el hermano subió, vamos a animar y de repente le salió al revés. ¡Más duro fue el mensaje! ¡Arrepiéntete! Porque usted estaba duro y una palabra así no iba a entrar, sueño le iba a dar. Entonces Dios necesita romper, quebrar tu mente, tu orgullo, que un ratito no te... Ahora entiende por qué son los mensajes. Dios es sabio, Dios conoce. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que la palabra es una espada de doble filo que entra y parte los tétuanos hasta entrar hasta el fondo del corazón para discernir, o sea, desnudar los pensamientos, las intenciones y el corazón. La palabra sabe lo que hay aquí, sabe lo que hay aquí y empieza y le tira ¡ay! 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 Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Sembrar el evangelio. Entonces, para que haya arrepentimiento, la palabra te tiene que decir que eres pecador, decirte que eres culpable, decirte que ninguna de las cosas que pienses de ti es verdad, que eres malvado y que no tienes esperanza alguna, ni porque hagas lo que hagas, creas lo que creas. ¿Y qué tiene que hacer uno? ¿Y qué busca la palabra? Aceptar, pensar y recibir lo que Dios te dijo, y eso va a suavizar tu corazón. Y cuando tu corazón te suave ya, Dios siembra el evangelio y entiendes, solo a través de Jesús, y ya se da un cambio completo en tu manera de pensar, sentir y actuar. Ya entiendes que el pecado no te beneficia, sientes cuando el pecado te lastima y vas cambiando poco a poco. ¿Entendió? Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Que nos sintamos culpables todo el tiempo. No, que cuando nos estamos torciendo viene la palabra y nos endereza para que sigamos caminando bien. Imagínense, predicando así en la iglesia, todavía metemos un pie para el otro lado, a veces no uno, a veces los dos. Y si no se predicara aquí así, estuviéramos ya metidos en el pecado, ya todos aquí, todos los días, aquí, una iglesia de pecadores, estuviéramos aquí en el sentido de actuar. Pero como la palabra está, medio sacan piecito, una quincena, una semana, cada palabra le está pegando en la pierna, pero como es necio uno, hasta que fin, basta uno por lo menos. Se metió el otro, y viene la palabra, va, una quincena, 7 días, 3 días, no sé cuánto tarda usted. Mete la pierna otra vez, ahí va. ¿Verdad que sí? Pero a mí me ha tocado que cuando a veces tengo la palabra y es un mensaje duro, pero cuando subo al altar, Dios me da una palabra suave, rica, pues, no torciéndome, pero de una manera distinta. Es porque el grupo está suave, no hay exceso de rebeldía en ese momento. Pero a veces me he subido con ganas de animar, de motivar, y me sale un mensaje más duro de lo que daba. Y después yo digo, Señor, ¿por qué? Señor, y después de repente, al final del mensaje Dios me da la respuesta, hermano, vengo a reconciliarme con ustedes, que mire, yo estaba teniendo sexo con la hermana fulana y tal. Hermano, mire, soy yo el que está allá metido en esto. Hermano, yo fui el que me tomé una cerveza. Hermano, yo que estaba sirviendo fumando marihuana. Entonces yo ya digo, no se equivocó el Señor entonces. Y desde ahí entonces digo, Señor, hable como usted quiere. ¿Sí? Porque Dios no se equivoca, yo sí. Entonces,
¿Entendimos esa parte, hermano? Entonces reconozcamos para que podamos tener ese cambio completo. Ya estamos aquí. Ahora caminemos. Nunca pensemos que merecemos algo. No merecemos absolutamente nada. Es por su amor. Es por su misericordia. Y también no pensemos que como pequé, yo para el infierno seguro. No. Recuerden que el cambio es gradual. A veces como que párese otra vez, dele. Sí. Y la otra pierna, párese otra vez. ¿Me entienden? Es seguir. Usted no está condenado si está en Jesús. Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero debes de estar. Porque era el 8, creo que es 1, 2, 3, por ahí lo buscan en casa. Ninguna condenación hay para los que están. O sea, ¿qué dice el estar? Los que se congregan, los que creen, los que se esfuerzan a pesar de su condición, a pesar de su debilidad, a pesar de su caída. Están en Cristo, se mantienen ahí. No hay para ellos condenación. Es una bendición, ¿me entienden? Llegamos al final, hermanos. Ojalá hayamos entendido un poco. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio completo en la manera de pensar, sentir y actuar. Repítalo conmigo. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio completo en la manera de pensar, sentir y actuar. Vaya, el día que venga el examen, ¿qué es arrepentimiento? No me vaya a poner ninguna tontera. Por eso está ahí, ven. Vaya, que no quiero ver. Hermano, y aquel está bueno. No, este es, ve, ahí está, ve. ¿Y qué es pecado, hermanos? Sentimientos, pensamientos, acciones en contra de la voluntad de Dios y de mi prójimo. Ahí está, ¿verdad? ¿Y qué es discípulo, hermano? Estudiante, alumno, aprendiz. Ahí está. Va. Espero que estés listo para el examen. Bueno, ya está, hermanos. Hemos terminado. Muchas gracias. Vamos a pedir un ofrendero. Vamos a recoger la ofrenda y luego oramos. Mientras